Buena gente, ¿cómo va? Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar básicamente eh, la estrategia que aplico en mi día a día para crear guiones ganadores para sus campañas de meta. Y esto, importante, siempre tomando en cuenta que yo a lo que me dedico es a correrle campañas publicitarias a creadores de contenido e infoproductores. Es importante destacar, y es algo que es una realidad, que hoy en día se saturó el mercado de infoproductos y de vender cursitos. ¿A qué me refiero con esto? De que está lleno de personas hoy en día vendiendo sus cursitos, sus infoproductos por anuncios de Meta. Y te vas a dar cuenta porque te deben llegar cientos de anuncios por día de personas que si trading, que si servicios de consultoría, etcétera. Por lo tanto, si queremos diferenciarnos del resto, porque con esto no quiero decir que no siga siendo rentable hacer anuncios, justamente yo me dedico a eso, pero si queremos diferenciarnos del resto, justamente debemos desarrollar una estrategia con diferenciales que nos permitan resaltar. Justamente dividí este video en 3 partes para mostrarles los 3 pasos que yo sigo para crear un guión ganador y justamente poder diferenciarnos y encontrar esos puntos que nos van a permitir resaltar sobre el resto en un mercado tan saturado. En primer lugar tenemos analizar la competencia. En segundo lugar tenemos buscar la idea ganadora, que esto es algo esencial a la hora de crear un guión. Y en tercer y último lugar tenemos justamente la estructura del guión. Analizar la competencia. Bien, esto es algo esencial en cualquier negocio y en cualquier modelo de negocio. ¿A qué me refiero con analizar la competencia? No me refiero a copiar. Justamente es algo totalmente distinto, que es algo que van a ver bien en el segundo punto. Pero analizar la competencia es clave. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué están haciendo los líderes en nuestro nicho, en nuestro mercado, que los está justamente diferenciando del resto. Les voy a poner un ejemplo. Yo actualmente trabajo con un creador de contenido que se llama Carlos, que se dedica a vender infoproductos sobre cómo escalar una agencia. Ahora, a la hora de crearle su guión, ¿qué fue lo primero que hice? Me fijé en ese nicho cuáles eran los líderes y cómo se estaban diferenciando del resto. Y encontré a alguien que supongo que puede ser que ya conozcan, que se llama David Randulfe, que es una de las personas que más vende en este nicho, en este mercado. Y lo que hice justamente fue inspirarme de sus anuncios, ver qué tipo de anuncios estaba haciendo, qué herramientas estaba utilizando, para no copiarlas, sino justamente inspirarme en ellas y poder adaptarlas a mi creador. Y cuando digo adaptarlas a mi creador me refiero a que en estos videos, en estos anuncios de estas personas, ustedes van a encontrar patrones, van a encontrar recursos que ellos utilizan. Pero háganme caso, la copia, literalmente copiar, siempre va a tener peor resultado que el original. Por lo tanto, esto se trata de adaptar, no de copiar. Es algo que quiero que se lo lleven muy claro porque veo a personas realmente que son unos copy-paste de otros anuncios y eso no funciona. Si un anuncio ya le funcionó a una persona, no te va a funcionar el mismo anuncio a vos. Adaptalo. No te digo que no te inspires, pero adaptalo, cambialo. Y ahora sí que se deben preguntar, ¿y qué hago? ¿Cómo encuentro los anuncios de esta persona? Me pongo como un loco a buscar en Instagram, a scrollear historias hasta que me aparezca. Y la realidad es que no. La realidad es que para encontrar los anuncios de estas personas, simplemente vamos a tener que ir a la biblioteca de anuncios de Facebook. Bien, básicamente acceder a la biblioteca de anuncios es muy sencillo. Simplemente vamos a tener que ir a Google, poner biblioteca de anuncios literal y nos va a aparecer en primer lugar biblioteca de anuncios de Facebook. ¿Qué vamos a hacer acá? En mi caso me aparece Uruguay, pero vamos a filtrar por todos, categoría de anuncios, todos los anuncios, y acá vamos a buscar a la persona a la que queremos buscar. Por ejemplo, David Randulfe. Acá tenemos, nos aparecen todos los creativos que él utiliza, básicamente todos los anuncios que él corre. Es muy sencillo buscar y va a ser algo clave porque nos va a permitir tener todos los anuncios acá para analizarlos, para sacar lo que le digo, detalles, etcétera. Y como lo busqué con él, puede ser con cualquiera, o sea, realmente, con marcas, con lo que sea, literalmente con lo que sea. Nike. Vamos a tener los anuncios de Nike, o sea, es realmente con lo que sea. Así que es una herramienta muy poderosa y espero que apliquen. Desarrollar una idea ganadora. Y realmente para mí
el punto más importante de este video, porque sí, podemos tener el mejor setup, la mejor cámara, podemos incluso tener una muy buena estructura, pero si nuestra idea es una mierda, nuestro creativo, nuestro anuncio va a ser una mierda. Porque es así, una persona no va a entrar a nuestro anuncio, no va a tomar la decisión de entrar a la página o a la acción que le estemos indicando solo porque la cámara se ve linda, solo porque nuestro fondo se ve lindo, sino que va a tomar la decisión de entrar porque lo que le transmitimos le impactó, le generó algún tipo de repercusión o impacto emocional. Entonces, la idea ganadora realmente es, te diría que el 80% de un creativo. Ahora, ¿cómo desarrollamos la idea ganadora? Y yo sé que muchos se deben estar preguntando, ¿qué necesito ser la persona más creativa del mundo? Y la verdad es que no, yo no lo soy. Simplemente te pido que seas analítico. Supongo que, al igual que yo, y que la mayoría de las personas, pasás horas y horas scrolleando en Instagram y te saltan miles de anuncios que los pasás porque te tienen podrido, pero justamente te pido que seas un poquito más analítico. ¿A qué me refiero con esto? Yo media hora de mi día me lo dedico a ser analítico con los anuncios de Instagram. ¿Qué hago? Empiezo a scrollear historias y voy analizando todos los anuncios que me salen. ¿Por qué? Porque justamente soy objetivo, veo cuáles me impactaron de verdad, cuáles me parecieron interesantes y voy buscando ideas, no solo de mi nicho, sino de todos los nichos. Yo he adaptado guiones de nichos totalmente distintos a mis creadores y es algo que realmente se los recomiendo, es algo que es súper importante el desarrollar esa intuición, ser analíticos, ese sentido común, porque les va a permitir las mejores ideas, poder adaptarlas a su creador y a su nicho. Y en último lugar tenemos la estructura. Y de seguro es por lo que estás en este video, porque veo un error muy grande a la hora de crear guiones ganadores, y es que las personas se martillan mucho buscando la estructura perfecta, la superestructura, y realmente es algo muy, muy, muy básico. Yo mis guiones los divido en tres partes. Para empezar, el hook o el gancho, que esto es justamente lo que va a parar ese escroleo masivo de la persona, lo que les va a llamar la atención. Eso lo suelo enlazar o con una historia, un storytelling o un aporte de valor. Yo personalmente prefiero el storytelling y ahora les voy a comentar por qué. Y por último, un llamado a la acción. ¿Por qué? Ya retuvimos la atención de la persona, la nutrimos ya sea con una historia con valor y ahora necesitamos que esa persona realice una acción específica que nosotros le vamos a indicar. Bien, en primer lugar, como les comenté, tenemos el ejemplo de el gancho o el hook, justamente lo que va a romper ese patrón de scrolleo, ese patrón de estar navegando masivamente por Instagram de la persona. En este punto lo que buscamos es usar frases que generen un impacto emocional, que los haga sentir identificados. Yo suelo usar mucho frases que incluso puedan causar cierto dolor en la persona. ¿Por qué? Porque esto los va a hacer frenar y decir, uy, soy yo. Acá les voy a dejar unos ejemplos que usé con mis creadores para que se entienda un poco mejor, pero es un poco de eso que les acabo de decir. El 99% de las personas fracasan en los negocios digitales por una sencilla razón. Me presento, soy Carlos Mauri y... El 99% de las personas fracasan en los negocios digitales por una simple razón. Creo que no necesita ni explicación, justamente lo que estamos haciendo es llegando a esas personas que ya han intentado en otros negocios y han fracasado. Entonces, esto es un patrón emocional, es un gancho emocional. Las personas decir, uy, sí, yo he fracasado en casi todos los negocios que he intentado. ¿Por qué será? Y ahí él te está dejando en el pie una simple razón. Entonces la persona se va a quedar a saber cuál es esa razón. ¿Te interesan las criptomonedas pero todavía piensas que son una estafa? La verdad, no te culpo. Mi nombre es... ¿Te interesan las criptomonedas pero aún piensas que son una estafa? La verdad, no te culpo. Esto es algo para mí clave. Con Alex justamente lo que queremos es llevar a un público que se interese en las criptomonedas y en las inversiones. Pero uno de los paradigmas más grandes en este mundo es que muchas personas piensan que las criptomonedas son una estafa. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es como dándole una razón a la persona, como simpatizando por ese lado. Y la persona muy probablemente se queda a ver para entender el por qué nosotros estamos como dejándole saber de que no es una estafa. Entonces, me parece increíble este gancho. Los dos son ejemplos muy claros de cómo tocar las emociones de la persona. En segundo lugar, como le dije, tenemos o la historia, el storytelling o el aporte de valor.
como les comenté, yo prefiero siempre el storytelling. ¿Por qué? Porque una persona se va a identificar mucho más con una historia. Yo en mis historias suelo contar cosas, ya sea personales o de terceros, que haga identificar a esa masa, que haga identificar a ese público objetivo al que yo estoy apuntando. Y esto los va a poner mucho más emocionales, porque una persona resuena más con una historia emocional que con un aporte de valor muy nicho. Por lo tanto, y sobre todo, si van a crear guiones que lo que quieren es atraer más cantidad de personas, es ideal que se enfoquen en crear buenos storytellings. Esto para mí es esencial. Acá les voy a dejar otros ejemplos de cómo lo hago con mis creadores para que ustedes puedan tener una base y puedan ilustrarse. Siguiendo con el guión que les mostré hoy, vamos a ver ahora justamente la parte del storytelling. Hace unos años estaba en la misma situación que tú, fracasando en todo lo que hacía y frustrado. Y realmente la única razón por la que no estaba teniendo éxito era porque no tenía esa capacidad de poder invertir en los negocios que me estaban explicando en su momento. Hasta que descubrí el Growth Operating y todo cambió. Como Growth Operator solo necesitas un cliente, no tienes que invertir dinero para empezar y además no tienes que tener tu propia marca personal, sino que vas... Me parece que está claro. Justamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en contexto mi historia personal, en este caso la historia de Carlos. Cómo empezó, por qué no podía progresar en otros negocios y por qué mi negocio es mejor. Pero siempre de una historia personal, empatizando con las personas, porque debe ser un problema que no solo pasó Carlos, sino que están pasando todas las personas que están viendo ese video, ese anuncio, están pasando por ese mismo problema. Por lo tanto, creo que no necesita más explicación. Y en tercer y último lugar tenemos, y no menos importante, el llamado a la acción. Porque sí, de nada sirve tener la idea ganadora perfecta, tener el mejor gancho y narrar la mejor historia si a esa persona no la vamos a dirigir hacia ningún lado. Entonces, el llamado a la acción es algo que es fundamental y hay que saber hacerlo. Tiene que ser sutil. Yo, por ejemplo, luego de narrar toda la historia, suelo hacer un llamado a la acción apalancándome de eso, que no sea algo tan disruptivo de suscríbete a mi canal. No, cosas un poco más sutiles, por así decirlo. Por lo tanto, yo de vuelta les voy a dejar unos ejemplos de cómo suelo enlazar yo los llamados a la acción de mis creadores para que la persona no se sienta como vendida o atacada. Y bien, acá tenemos un creativo en el que justamente les voy a pasar a mostrar cómo yo creo esos llamados a la acción que les comenté que se enlazan con el video. Justamente Carlos venía hablando de que no había que utilizar estrategias extrañas, etc. Y miren, a utilizar la marca personal del creador para ganar dinero. Gracias a este modo de negocio me he convertido en el número 1 en toda España y he tenido estos tipos de resultados en el último mes. Si tú también quieres tener estos tipos de resultados de manera consistente y transparente, te dejo un paso a paso completo aquí abajo. Te espero dentro. Justamente él estaba hablando de que su negocio no precisa fórmulas mágicas ni pasos mágicos y lo enlazó con que creó un video, un paso a paso detallado para que vos también puedas tener esos resultados. Nunca te quiso vender nada, nunca nada, simplemente un paso a paso detallado. Esto es una manera, un llamado a la acción sutil, pero que va a dirigir a la persona a donde vos querés. Y recordá que si realmente te gustaría escalar tu marca personal y vender tus infoproductos sin la necesidad de lanzamientos ni estrategias agotadoras, la típica de subir 4 reels diarios, nada de esa basura que te venden en internet, puedes agendar una llamada sin compromiso conmigo en la cual te voy a brindar un paso a paso detallado para tu situación. Nos vemos en el siguiente video. Chao.